comenzando con el curso de tecnología hidráulica, vamos a pasar a definir los conceptos básicos que rigen esta tecnología, además de los elementos que intervienen en un circuito hidráulico. Bien, si definimos lo que es la hidráulica, podemos decir que la tecnología hidráulica aprovecha las propiedades físicas de un fluido, y todo esto para poder transmitir energía. Posteriormente, esta energía se ve modificada en movimientos, ya sean lineales o movimientos rotativos. Cuando hablamos nosotros de movimientos lineales, estamos hablando de movimientos de los cilindros, actuadores de simple efecto o de doble efecto. Cuando hablamos nosotros de movimientos rotativos o rotatorios, estamos hablando también de cilindros que cambian esos movimientos lineales por movimientos rotativos o rotatorios, además de un elemento fundamental, un actuador muy importante cuando hacemos un circuito hidráulico, que es el motor hidráulico. Este motor hidráulico nos provee un movimiento rotatorio. Bien, ese vendría a ser un concepto básico, un concepto sencillo, un concepto fácil sobre tecnología hidráulica. Pasamos a ver ahora, o a detallar un poco más sobre los componentes que intervienen en un circuito hidráulico. Podemos hablar del fluido hidráulico. El fluido hidráulico como medio transmisor de energía en el circuito. Pero además, un fluido hidráulico también tiene otras importancias, como por ejemplo, sirve como lubricante para las piezas. Hay que saber, o no todos debemos saber, que donde existe rozamiento entre piezas, siempre va a existir el desgaste, siempre va a existir la fricción. Entonces, lo que hace este fluido hidráulico es crear una pequeña película de aceite para que estas piezas no sufran desgaste. Por ejemplo, si tenemos una bomba hidráulica de engranajes internos, sabemos que los engranajes, sus dientes están constantemente en rozamiento. Entonces ahí es donde interviene el fluido hidráulico. Muy bien, el fluido hidráulico hay que saber que aparte del medio transmisor de energía y del lubricante, debe poseer también otras propiedades características, otras propiedades que nos ayuden a mejorar nuestro circuito hidráulico. ¿Qué pasaría si nuestro aceite o nuestro fluido hidráulico está sometido a altas presiones? Entonces, el aceite hidráulico debería estar preparado para soportar estas presiones. Y aparte, si existiese algún tipo de evaporación por parte del aceite, debería también estar modificado o mejorada su capacidad para evacuar este tipo de agua que se genera debido a la evaporación. No obstante, un fluido hidráulico puede trabajar tanto en medios donde rija la temperatura muy alta, como también puede trabajar en medios donde la temperatura es muy baja. Muy bien, ahí es donde nacen de repente los fluidos monogrado y multigrado. Monogrado porque solamente pueden trabajar o bien en calor o bien en frío, pero los aceites multigrado trabajan de acuerdo a un tipo de temperatura en zona caliente, pero también se pueden comportar en otro tipo de temperatura a bajas en zona fría. Muy bien, hemos detallado un poco lo que es hidráulica, nos hemos metido a lo que es el fluido hidráulico. Podemos detallar también un poco sobre las bombas. Las bombas hidráulicas. Las bombas hidráulicas son aquellas que convierten la energía mecánica proporcionada por el motor eléctrico en energía hidráulica, que posteriormente se aprovecha para transmitir movimientos lineales o movimientos rotatorios. Pero existen varios tipos de bombas hidráulicas. Por ejemplo, están las bombas de engranajes. Las bombas de engranajes a su vez se dividen en bombas internas, de engranajes internos y de engranajes externos. Y también a veces se menciona en alguna bibliografía las bombas de lóbulos. Bien, existen también las bombas de paletas. Las bombas de paletas pueden ser concéntricas y excéntricas. También tenemos a lo que son las bombas de pistones. Las bombas de pistones pueden ser también axiales o rotativos, radiales. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de bombas de engranajes, estas bombas de engranajes nos proporcionan siempre un caudal constante, porque nosotros no podemos modificar las dimensiones del engranaje o su tipo de separación, como sí lo podemos hacer con una bomba de paletas o con una bomba de pistones. Es por eso que se dice que las bombas de engranajes son de caudal constante y las bombas de pistones y las bombas de paletas pueden ser de caudal variable. Y todo esto se hace por medio de la modificación del bloque donde puedan estar alojados los pistones o donde pueden estar alojados las paletas. Cabe resaltar que las bombas de pistones
pistones axiales, siempre van a tener un pequeño plato que puede ser modificado su ángulo de posición, o también puede ser que el bloque donde estén colocados los pistones sea modificado su ángulo. Es ahí donde viene a nacer el caudal variable. Muy bien, hemos detallado que las bombas son aquellas que convierten la energía mecánica entregada por un motor eléctrico en una energía hidráulica, para posteriormente convertirla en movimiento lineal o en movimiento rotatorio. Muy bien, cuando hablamos nosotros de tecnología hidráulica, se nos viene a la mente, como en otras tecnologías, hablar de ventajas y desventajas. Si pensamos bien en lo que nos sirve o lo que aprovechamos nosotros de hidráulica, podemos detallar que con la hidráulica podemos manejar excesivos niveles de fuerza y, por ejemplo, nosotros ejercer muy poco esfuerzo. Y eso, un ejemplo muy claro, lo encontramos en lo que son los gatos hidráulicos o las gatas hidráulicas. Se ve muy bien que nosotros podemos, mediante poco esfuerzo, levantar un pequeño automóvil o un automóvil de grandes magnitudes. Otra de las ventajas que nos ofrece la tecnología hidráulica es el número de piezas que se utilizan en un circuito comparado, por ejemplo, con la mecánica o con la electricidad, de repente con la electrónica. Vamos a detallar más adelante que necesitamos de pocos elementos para poder hacer funcionar un circuito hidráulico. Necesitamos de nuestro grupo hidráulico, conformado por un motor, una bomba, un manómetro, un medidor visual, una válvula de alivio. Necesitamos de repente una válvula de seguridad, como son las limitadoras de presión o válvulas de alivio, válvulas relief. Necesitamos un elemento que controle la dirección de nuestro actuador, en este caso nuestro cilindro doble efecto. Son las denominadas válvulas direccionales, y obviamente vamos a necesitar también de nuestro elemento actuador, que yo, como ya vengo repitiendo, puede ser un actuador de doble efecto, de simple efecto. Esos son los cilindros que nos proporcionan movimiento lineal, o puede ser también un motor hidráulico. Otra de las ventajas que nos ofrece la tecnología hidráulica es que los movimientos son muy suaves y lentos, pero que estos movimientos, por ser suaves y lentos, no quiere decir que va a transmitir poca fuerza. Al contrario, una de las principales ramas de acción de la tecnología hidráulica lo podemos ver en la minería, ¿sí? Lo podemos ver en máquinas desde estampadoras, en máquinas cortadoras, en máquinas dobladoras de tubos, en máquinas laminadoras, donde se trabaja con niveles de fuerza demasiado grandes. Otra de las ventajas que nos ofrece la tecnología hidráulica es que puedo cambiar la dirección de mi actuador de una manera muy sencilla y muy rápida, sin, por ejemplo, pasar por cero, como lo haría con un control de un motor eléctrico. Y eso lo conseguimos gracias a una pequeña válvula llamada válvula direccional, que puede ser 4.2, puede ser 4.3, etc. Más adelante pasaremos a detallar cómo es esta denominación de las válvulas, a qué me refiero cuando menciono 4.2 o 4.3. Podemos mencionar que otra ventaja de la tecnología hidráulica es su fácil protección contra sobrecargas o contra sobrepresiones. Basta con solo poner una pequeña válvula, como ya lo mencioné, una válvula limitadora de presión, para poder proteger nuestro sistema. Si queremos proteger a nuestro sistema hidráulico contra impurezas que puedan entrar o penetrar a nuestro sistema hidráulico, lo podemos hacer mediante un filtro, y de filtros tenemos una gran variedad. Existen filtros de ambiente, filtros de papel celulósico, que son los filtros de ambiente, filtros magnéticos. Los filtros los podemos encontrar debido a su grado de filtración, a los caudales con los que manejamos. Podemos colocar filtros en la línea de presión. Obviamente estos filtros van a tener que soportar grandes niveles de presión. Podemos poner de repente un filtro en la línea de retorno o en la línea de retorno por alivio. Muy bien, pero como en toda tecnología, no solamente existen las ventajas, sino que también hay unas ciertas desventajas de trabajar con la tecnología hidráulica. Y una de las desventajas que más resalta a la vista es que trabajar con una tecnología que nos ofrece grandes niveles de fuerza, o trabajamos con grandes esfuerzos,
es que se necesita un personal altamente calificado para poder darle mantenimiento a nuestro sistema hidráulico. Muy bien, podemos hablar ahora de las válvulas, por ejemplo, de una válvula limitadora de presión. ¿Qué es una válvula reguladora de caudal? ¿Qué es una válvula limitadora de caudal? ¿Qué diferencias existen entre una válvula limitadora de caudal y una válvula reguladora de caudal? Primero, ¿a qué nosotros nos referimos cuando hablamos de una válvula limitadora de presión? Es decir, mira, si en tu sistema, por ejemplo, tienes una bomba que te provee 100 bares de presión, pero para tu sistema hidráulico tú lo has definido, tú lo has diseñado para que trabaje de repente a 75 bares de presión, o tus elementos que estás utilizando, ya sean tus pistones, ya sean tus válvulas direccionales o de repente otro tipo de válvula, no soporten tanta presión como son los 100 bares que te puede otorgar tu grupo hidráulico. Es ahí donde viene a detallar una válvula limitadora de presión. ¿Y cómo es que trabaja esta válvula limitadora de presión? Las válvulas limitadoras de presión son aquellas que el excedente de la presión, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo, los 25 bares excedentes, los desvía hacia el tanque. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos nuestra pequeña bomba, nuestro grupo hidráulico. Este es el símbolo de la bomba. Y por acá está nuestra línea de presión. Aquí tenemos un pequeño manómetro. Este es el símbolo del manómetro. Y nuestra bomba hidráulica nos proporciona 100 bares. Perfecto. Pero nuestro circuito hidráulico, todo nuestro circuito hidráulico, está diseñado para que soporte 75 bares. Bien, aquí es donde entra a tallar nuestra válvula limitadora de presión. Y nuestra válvula limitadora de presión viene definida por este símbolo. Presión, chita, ¿sí? Tanque. Este es el símbolo de una válvula limitadora de presión. Muy bien, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en esta línea pasan los 100 bares, pero nuestro sistema está diseñado para 75 bares? Los 25 bares excedentes, viene por acá la presión, perdón, aquí. Como esta válvula la hemos regulado para soportar o para que se abra a presiones excedentes de 75 bares, el fluido excedente va a venir por acá, por el punto de presión, y se va a regresar al tanque, permitiendo que los otros 75 bares vayan a nuestro sistema. Y así es como nosotros protegemos a nuestro sistema hidráulico o a nuestro circuito hidráulico de una presión que puede ser dañina para nuestros elementos. Bien, hemos estado hablando acerca de los conceptos básicos que hay en la tecnología hidráulica o que rigen la tecnología hidráulica. Hemos pasado a detallar un poco sobre los elementos que intervienen en un circuito hidráulico. Hemos hablado sobre el fluido hidráulico en sí, su misión como transmisor de energía, como también de lubricante, o como de repente antioxidante, anticorrosivo, antiespumante. Y estas características del fluido hidráulico se mejoran gracias a los aditivos que se le puedan adicionar, ¿no? Aditivos que se le puedan echar a un fluido hidráulico. Muy bien, hemos hablado también de nuestro grupo hidráulico. Hemos hablado sobre las bombas, los diferentes tipos de bombas que existen en la industria. Hemos hablado de los elementos de protección en un sistema hidráulico, en un circuito hidráulico, como son, si queremos proteger a nuestro circuito hidráulico contra presiones excesivas para lo que están diseñados nuestros circuitos hidráulicos, podemos anteceder una válvula limitadora de presión. Ya hemos hablado también cómo trabajan esas válvulas limitadoras de presión. El excedente de presión que va a tener nuestro sistema simplemente los va a desviar hacia un retorno a tanque. Bien, cuando nosotros hablamos de válvulas reguladoras de presión, tenemos que tener presente que una válvula reguladora reguladora de caudal es para controlar la velocidad de un actuador, ya
sea de un cilindro o de un motor, de movimientos lineales o de movimientos rotatorios. ¿Cómo es que nosotros controlamos la velocidad de un actuador con una válvula reguladora de caudal? Es muy simple. Lo que nos proporciona una válvula reguladora de caudal es obstruir un pequeño orificio o el conducto por el cual va a fluir nuestro caudal, nuestro líquido. Entonces, si nosotros obstruimos el pequeño conducto que nos proporciona la válvula reguladora de caudal, nuestro fluido va a comenzar a pasar de una forma mucho más rápida, pero como va a llenar una superficie mucho más grande, como son la de los cilindros hidráulicos, va a comenzar a pasar nuevamente con una velocidad más reducida, una velocidad más lenta. Es por lo tanto que nuestro cilindro hidráulico va a comenzar a expandirse o a comprimirse de una manera más suave, más pausada, con menos velocidad. Caso contrario, si a nuestra válvula reguladora de caudal le comenzamos a abrir o comenzamos a aperturar más el paso del fluido, nuestro cilindro va a comenzar a expandirse de una manera mucho más rápida. Muy bien. Hemos hablado ya de una válvula reguladora de presión. ¿Qué pasa con las válvulas check o válvulas estranguladoras? Las válvulas check solamente nos permiten el paso en un solo sentido. Muy bien. Con las válvulas estranguladoras podemos observar dos tipos. Existen válvulas estranguladoras unidireccionales y existen las válvulas estranguladoras bidireccionales. Como su propio nombre lo dice, las válvulas unidireccionales solamente nos permiten el paso del fluido en un solo sentido, o sea que existe la estrangulación en un sentido, ya sea de A hacia B o de B hacia A, más no como lo que sucede en las válvulas bidireccionales. Las válvulas bidireccionales estrangulan a nuestro fluido hidráulico en ambos sentidos, ya sea de A hacia B y de B hacia A. Y para denotar o conocer un poco más sobre estas válvulas, vamos a comenzar vamos a detallar su símbolo. Esta es una válvula unidireccional, quiere decir que la estrangulación simplemente va a estar presente cuando pase de A hacia B o de B hacia A. Mira, analizamos bien esta válvula. Cuando nuestro fluido hidráulico viene del punto A, se encuentra en este punto, se va a dividir en dos. En uno que va a pasar directamente por la zona de estrangulación y otro que va a venir hacia una pequeña válvula denominada válvula check. Sí, y esta válvula check hay que recordar que simplemente permite el paso en una sola dirección. Cuando el fluido hidráulico viene por este pequeño conducto y se encuentra con la obstrucción de esta bola con su cavidad donde se asienta, no va a poder seguir su trayecto hacia el conducto B, por lo tanto solamente va a quedar libre este camino, y es así donde nuestro fluido hidráulico va a tener que estrangularse de todas maneras. Por lo tanto, una válvula estranguladora direccional, en este caso simplemente va a haber una estrangulación de A hacia B. ¿Qué pasaría si conecto al revés esta válvula? O sea, nuestro fluido hidráulico va a tener que viajar de B hacia A. Cuando nuestro fluido hidráulico se encuentre en este punto, se va a dividir hacia la estrangulación y hacia el camino donde se encuentra la válvula check. Como el fluido hidráulico viene viajando en este sentido, esta pequeña esfera o esta pequeña bola se va a separar de su asiento y va a dejar un conducto libre por donde va a viajar nuestro fluido. Y como el fluido hidráulico tiene su relación trabaja de forma similar a la corriente eléctrica,
siempre va a tenderse a ir por el camino más fácil, más sencillo. Entonces va a obviar la zona de estrangulación y todo nuestro circuito, todo nuestro fluido hidráulico va a pasar por el conducto donde no ofrece ninguna resistencia. Por lo tanto, de B hacia A no existe estrangulación. Bien, ¿qué pasa con las válvulas bidireccionales? Siempre va a haber una estrangulación del fluido hidráulico, ya sea de A hacia B o de B hacia A. Y su símbolo viene dado de esta manera. Al no haber más conducto o más opción de paso de nuestro fluido hidráulico, siempre va a tener que pasar por la zona de estrangulación. Muy bien. Ahora vamos a pasar a detallar un poco sobre las válvulas direccionales. Y es que mencionaba al principio de nuestro curso unas pequeñas válvulas que se denominan 4.2 o 4.3. ¿A qué nos referimos nosotros en la industria cuando mencionamos una válvula hidráulica o una válvula electrohidráulica? De repente una válvula neumática o una válvula electroneumática. 4.2, 4.3, 3.2, 3.3, 2.2, 5.3, 5.2. Nos estamos refiriendo al número de vías de trabajo, como además a los cuerpos con los cuales puede conmutar esta válvula. Por ejemplo, tengo una válvula 4.2. ¿Qué quiere decir ese pequeño número 4? Son los puntos de conexión. Y este pequeño 2 viene a ser los cuerpos de conmutación de la válvula. ¿Bien? Pero de repente esta información es un poco muy rápida, no detallada sobre las válvulas. Entonces vamos a proceder a dibujar una válvula 4.2. Si estamos hablando de una válvula 4.2 y estamos definiendo que este número 2 son los cuerpos de comunicación, de conmutación de la válvula, entonces esta válvula debe tener dos cuerpos. Un cuerpo hacia la izquierda y un cuerpo hacia la derecha. O sea, la válvula es como si estuviera dividida entre dos, pero no es que esté dividida entre dos. Si estamos hablando de una válvula 4.2 y estoy diciendo, estamos definiendo que este número 4 son los puntos de conexión, quiere decir que esta válvula va a tener 4 orificios que internamente se van a tener que comunicar. ¿Bien? Si estamos hablando de una válvula 4.2, de repente, con retorno mecánico o retorno por muelle, entonces siempre se le va a poner un resorte en la cavidad donde es su posición inicial, porque el resorte es el que me proporciona la posición inicial de una válvula. Y si a esto le agregamos que es accionada por palanca, o accionada manualmente, entonces a nuestro dibujo o a nuestro esquema le tenemos que agregar un pequeño símbolo que me haga referencia a una palanca. Bien, estamos hablando de una válvula 4.2 con retorno mecánico o retorno por muelle accionada por palanca. Bien, pero ¿cómo es que trabaja internamente una válvula hidráulica, sea 4.2 o sea 4.3? Internamente estas válvulas poseen un pequeño carrete y este carrete es el que me va a dividir la conexión de estos puntos de trabajo. Por ejemplo, en una posición, este punto al que le denominaremos P por ser el punto de presión que va a salir de mi grupo hidráulico, se va a comunicar con ese punto que está acá. Y este punto superior se va a tener que comunicar con el punto que le sigue a P, llamado T, por ser el que se va a estar comunicando con el retorno al tanque que está también en nuestro grupo hidráulico. ¿Cómo le
denominaremos a estos dos puntos que sobran, que aún no lo hemos detallado. A estos puntos le vamos a llamar puntos de trabajo A y B. Esos puntos de trabajo son aquellos que se van a conectar con el actuador. Bien, esta es en una posición, en nuestra posición inicial. Estaríamos hablando de una válvula normalmente abierta. ¿Y por qué normalmente abierta? Porque nuestro punto de presión se comunica directamente con un punto actuador. Es decir, si este punto de presión A lo conecto directamente con un cilindro en la cámara superior, en la cámara inferior, en el momento que yo accione mi grupo hidráulico, que mi bomba me comience a dar fluido, a originar flujo, este cilindro va a comenzar expandiéndose. Por eso es que se le llama válvula normalmente abierta. Ahora, esa es una sola posición de nuestra válvula hidráulica. ¿Qué pasaría si yo acciono mi palanca y hago que mi carrete se mueva internamente y me separe los conductos, me los comience a unir de una manera diferente? En el otro cuerpo de conmutación de mi válvula, ahora mi punto de presión P se va a conectar con A con B, y es el punto de trabajo A el que se va a comunicar con el punto T. Pero ojo, no es que mi válvula esté dividida entre dos, no. Esta función interna la hace un carrete. El carrete es el que me va a unir en este cuerpo P con A, el camino o la vía de P con A y B con T. Y cuando yo accione mi válvula hidráulica, mi camino ahora o me va a unir al punto de presión P con mi punto de trabajo B, y a mi punto de trabajo A con mi punto de retorno al tanque. P es presión, T es retorno al tanque, A y B puntos de trabajo. Bien, debemos saber que cuando nosotros trabajamos con una válvula 4.2 o 4.3, estaríamos trabajando necesariamente con actuadores que sean de doble efecto. ¿Sí? Estaríamos hablando, por ejemplo, de un cilindro doble efecto, o de un cilindro doble efecto doble vástago, un cilindro telescópico doble efecto, un motor que pueda girar tanto en sentido de la derecha como en sentido de la izquierda, cosa que no pasa con una válvula, por ejemplo, 3.2. Cuando trabajamos con una válvula 3.2, obligatoriamente debemos trabajar con un pistón simple efecto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con una válvula denominada 4.3? Cuando estamos hablando de una válvula 4.3, ya estaríamos hablando de una válvula que posee un cuerpo de conmutación de masa. Recuerdan que la denominación XY para todo tipo de válvula, X me indica los puntos de conexión y Y me indica los cuerpos de conmutación. Entonces, si yo tengo una válvula 4.3, mi válvula ahora se va a dividir, entre comillas, en tres secciones. Las dos primeras, ya sabemos, que digan las de los extremos, ya sabemos cómo es su comunicación interna, pero ahora surge un nuevo cuerpo, un cuerpo desconocido. Y a este cuerpo se le llama cuerpo central. Y de este cuerpo central podemos desprender centro cerrado, centro H, centro tándem o también retorno tándem, y así otro tipo de centro. Si nosotros hablamos de un centro cerrado, quiere decir que tanto los puntos de trabajo como los puntos P y T van a estar bloqueados. Si nosotros hablamos de un centro H,
Quiere decir que todos los puntos, absolutamente todos los puntos, van a estar en comunicación. Si nosotros hablamos de un centro tándem, quiere decir que el punto de presión va a estar comunicado con el de retorno al tándem y el punto de trabajo A con el punto de trabajo B van a estar bloqueados. Bien, los diferentes tipos de centros o de los diferentes tipos de válvulas 4-3 con estos centros vamos a poder observar su funcionamiento y su modo de trabajo cuando hagamos las prácticas en nuestro módulo de entrenamiento fabricado por la empresa Eléctricos Generales. Bien, hemos estado explicando acerca sobre la denominación de las válvulas hidráulicas y también esto nos sirve para denominar las válvulas electrohidráulicas, de repente válvulas neumáticas o electroneumáticas. Solamente hemos detallado a qué nos referimos nosotros cuando mencionamos, por ejemplo, una válvula hidráulica 4.3 o una válvula hidráulica 4.2. Y como les vuelvo a recalcar, no solamente sirven para las válvulas hidráulicas o electrohidráulicas, sino que también esta denominación rige y es fundamental en la denominación de las válvulas neumáticas o electroneumáticas. ¿Bien? Hemos detallado qué significa el primer número y el segundo número. El primer número es los puntos de conexión. Por ejemplo, 4.3, el primer número 4 quiere decir que hay 4 puntos de conexión. El punto de trabajo A, el punto de trabajo B, nuestro punto de presión P y nuestro punto de retorno al tanque T. Y cuando hablamos en el segundo número 3, viene a ser los cuerpos de conmutación. Primer cuerpo, segundo cuerpo, tercer cuerpo. Y hemos detallado acerca sobre el cuerpo central. El cuerpo central puede ser centro cerrado, centro H, centro tándem, centro flotante o sin inversa, como se le conoce, y otros diferentes tipos de centros que existen en la industria en diferentes válvulas. Hemos por acá dibujado un poco para detallar ese tipo de centro. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los tipos de accionamiento que existen en las válvulas hidráulicas. Bien. Hemos hablado de válvulas que son accionadas de manera manual o por palanca. Hemos hablado de válvulas, o por ejemplo cuando les menciono electroválvulas, es porque su modo de accionamiento es a través de bobinas, de solenoides. Tenemos aquí nuestra pequeña válvula. Sí, y podemos decir que esta válvula se puede accionar por palanca, se puede accionar por pulsador, se puede accionar por pedal, por rodillo. Sí, cuando son de rodillo generalmente le denominamos finales de carrera. Pueden ser válvulas por retorno muelle, retorno mecánico. Pueden ser válvulas pilotadas neumáticamente. Pueden ser válvulas pilotadas hidráulicamente. Y algún otro tipo de accionamiento, de repente se me escapa ahora, pero la idea es entender los diferentes tipos de accionamiento que puede tener una válvula hidráulica o una válvula neumática, una válvula electroneumática, una válvula electrohidráulica. Bien, cuando hablamos nosotros de una electroválvula, se me escapaba, estamos hablando de un modo de accionamiento por bobina. Cabe mencionar que las válvulas que son pilotadas son aquellas en las cuales soportan mayor presión, mayores caudales. Es por eso que su modo de accionamiento ya viene a ser por otra tecnología, puede ser neumática o también puede ser por la misma tecnología hidráulica. Cuando hablamos nosotros de electroválvulas, por ejemplo, una electroválvula 4.3 monoestable, el prefijo mono significa 1, quiere decir que nuestra electroválvula va a estar comandada o accionada solamente por una bobina y su símbolo viene como el que sigue.
Estamos hablando de una válvula 4.3. Ya sabemos que esto es así. Vamos a decir que es un centro cerrado, entonces sus puntos de conexión todos van a estar bloqueados. Y si nos referimos a monoestable, quiere decir que aquí va a haber una bobina, una sola bobina. Y de repente por acá su resorte. Aunque generalmente este tipo de válvulas 4.3 son biestables. O sea, tiene dos bobinas. Y para poder la válvula estacionarse o posicionarse en su cuerpo central, va a tener dos resortes en los extremos. Y así es como esta válvula se puede posicionar en este centro. Cuando se activa el solenoide Y2, se va a posicionar en el cuerpo de la derecha. Y cuando se active el solenoide Y1, va a posicionarse en el cuerpo de la izquierda. Bien, ahora sí hemos hablado desde el concepto básico, que es la hidráulica, que aprovecha las propiedades físicas de un fluido. El fluido es un medio transmisor de energías y esta energía posteriormente es aprovechable para transmitir movimientos ya sean lineales o rotativos. Hemos hablado acerca del fluido hidráulico, de su importancia como medio transmisor, además de medio lubricador, y que puede ser mejorado por aditivos. Hemos hablado sobre la protección de nuestro circuito hidráulico, de nuestro sistema hidráulico, que puede ser mediante una válvula de alivio para protegerla de sobrecargas o presiones excesivas, y también de contraimpurezas como los filtros hidráulicos. Para eso sirven los filtros hidráulicos. Hemos hablado de las válvulas propiamente limitadoras de presión. Hemos hablado de las válvulas reguladoras de caudal, que son aquellas que nos permiten controlar la velocidad de nuestro actuador. Hemos hablado de las válvulas estranguladoras. Hemos hablado de las válvulas direccionales. Hemos mencionado un poco qué es una válvula check. Hemos hablado sobre los modos de accionamiento de nuestras válvulas, ya sean manuales o electroválvulas, y distintos tipos de accionamiento que pueda tener una electroválvula. Bien, vamos a pasar ahora a detallar un poco los conceptos físicos o las fórmulas físicas